Bueno, pues vamos con la tercera entrega. Cápsula, píldora, ¿qué nombre es esto? Bueno, con la tercera y en la que ya nos vamos a meter, ahora sí por fin, con lo que yo llamo la máquina aristotélica, es decir, con la ficción, o sea, con el espectáculo en vivo en el que interviene ficción y de todos los dispositivos posibles, de todas las máquinas posibles que se pueden generar a partir de ahí, nos centramos en la máquina aristotélica, que es la que alimenta la ficción dramática en teatro, pero también en cine y en televisión, con las particularidades que tienen cine y televisión, que no son espectáculos en vivo, pero en realidad todas parten de esta máquina, a la que yo llamo la máquina aristotélica, porque como decía en la píldora anterior, Aristóteles en su poética fue el primero que intentó describir esa máquina, cómo funcionaba. Bien, lo primero es que al fin y al cabo lo que hace Aristóteles en su momento es intentar, una vez que ya se han escrito las grandes tragedias clásicas, intenta ver cuáles son las mejores y qué tienen ellas en común. Es decir, que lo que hace Aristóteles en la poética es describir cómo son las obras que funcionan. ¿Que funcionan en qué sentido? Desde mi punto de vista, y vuelvo por eso al nombre del curso, que han conseguido seducir para provocar emoción y significado. Es decir, que lo primero es que la máquina aristotélica, o lo que yo llamo la máquina aristotélica, está enfocada a provocar, a seducir al público. Y como intérpretes, pero también hablando de la seducción, me apetece leeros otro fragmento de Anne Bogart, que como veis es alguien que yo tengo bastante presente, que habla de los peligros de la seducción. ¿Qué dice? La gente necesitada resulta verdaderamente atractiva. ¿Alguien se siente atraído por una persona que intenta gustar a toda costa? ¿Aquello que suplica ser aceptado puede ser de alguna manera seductor? Es decir, al final, y esto va a conectar con lo que con lo que os quiero explicar de cómo, desde mi punto de vista, funciona a nivel de seducción esa máquina aristotélica, la seducción implica un juego en el que no se trata de estar dando todo el rato lo que el público espera o el otro espera, sino que hay un toma y daca de dar y ocultar. Bien, voy a deciros cuáles son, desde mi punto de vista, tres de las maneras fundamentales que tiene de seducir el... que estaba viendo si estaba grabando. De seducir la máquina aristotélica. La primera, yo la llamo todo lo que hay es importante. ¿Vale? Como conocemos esa máquina, cuando nos sentamos como espectadores a ver una obra de teatro, todo aquello que aparece en la obra lo consideramos importante. El aserto este de Chekhov, que si sale una escopeta en el primer acto tiene que dispararse en el tercero. Es decir, o es muy típico en las películas, por ejemplo, cuando están haciendo un recorrido general, un plano secuencia, y de pronto se detienen un poco en alguien, ¿vale? Tú como espectador ya dices, esto significa algo. Es lo que se llama la estructura paranoica del espectador. Como todo es importante, porque todo lo que está ahí es importante, el espectador está todo el rato intentando dotar de significado a lo que ve. Entonces, esto, que es un pacto casi previo, es cómo funciona la máquina aristotélica, la dramaturgia lo utiliza a su favor. Es una manera de decir, cuando se levanta el telón, de alguna manera lo que estamos haciendo es decir, todo lo que va a colocarse aquí merece ser visto y conocido. Y ese sería como un primer paso de seducción. Después hay un segundo paso que tiene que ver, ahora veremos cómo, no sé si en esta píldora, probablemente en la siguiente, la cuarta y última, veremos a nivel técnico cómo se materializan en herramientas técnicas estas estrategias de seducción. Pero me parece interesante entender primero esas estrategias y luego ya vamos a la nomenclatura, que igual os resulta más conocida, en la que estas estrategias se traducen en herramientas técnicas. Hay una segunda, y que conecta con lo que hablábamos de los juegos en la píldora 2, hablando del artículo este de Javier Daulte, que es
esto necesita o sea, cuando tú empiezas una historia, la historia tiene una lógica causa-consecuencia. De alguna manera, ese universo, como hablábamos en la clase anterior, tiene unas reglas y pueden ocurrir muchas cosas, pero todas esas cosas obedecen a unas reglas. ¿Qué es lo que implica esto? Que el espectador, espectadora, el público, está todo el rato intentando adivinar lo que va a pasar. Y esto es maravilloso. Y conecta con la primera estrategia de seducción que os decía, con la de que todo es importante. Es decir, y con la estructura paranoica del espectador. Efectivamente, el espectador, si ve una escopeta, va a pensar que esa escopeta va a ser disparada. Godard creo que era quien decía que, como cuento, os decía que es la máquina aristotélica y que tiene que ver con el teatro, pero en realidad esa máquina, con pequeños ajustes, es la que se ha adaptado al cine y la televisión, en los que hay efectivamente también ficción dramática. Godard decía, para que una escena funcione, pon una pistola. ¿Por qué? Porque ya está generando una promesa de que esa pistola genera un peligro y una promesa de que van a ocurrir cosas. ¿Cómo utiliza o cuál es un mecanismo que veremos también en la clase que viene, pero os quiero adelantar un primer mecanismo que se utiliza para este intento de adivinar el futuro, que es la ironía dramática? La ironía dramática la llama así, o por lo menos yo la he encontrado llamada así en un libro de Yves Lavandier, perdona mi pronunciación del francés, pero es que se llama precisamente La dramaturgia, que es un libro que yo también recomiendo mucho porque a mí me sirvió muchísimo para entender mecanismos que leía y leía sobre ellos, pero no entendía. Entonces, la ironía dramática no es otra cosa que la desigualdad de información entre los personajes y el público. Lo explico un poco mejor. Hay un personaje que tiene menos información que el público y a veces que otros personajes. Pongo un ejemplo que es mucho más fácil para entenderlo. Ironía dramática, por ejemplo, es cuando en los dibujos animados hay un personaje que se está vanagloriando de su valentía y diciendo que no tiene miedo a los osos, y hay un oso detrás de este personaje y este personaje no lo ve. Entonces, él se vanagloria, el otro personaje, paralizado por el miedo, porque sí que está viendo el oso, no es capaz de advertirle de que está ahí el oso. Esto es ironía dramática, es decir, tenemos al público y al personaje que sí está viendo al oso, tienen más información que el personaje que se está vanagloriando sobre su valentía y que no tiene miedo de los osos. ¿Qué ocurre? Que como público, ahí ¿qué le estamos dando al público ahí? Sabemos que en algún momento el personaje que se está vanagloriando del oso, que no le tiene miedo a los osos, va a descubrir el oso. Y entonces lo que estamos es esperando esa reacción, y esa reacción de alguna forma funciona como una recompensa. De hecho, así se nombra un mecanismo de preparación-recompensa. Tú siembras algo, lo preparas y luego esa preparación tiene una recompensa, unos frutos. Pero todo esto está vinculado, efectivamente, como os decía, con esa actitud del espectador de intentar adivinar lo que va a ocurrir, ¿vale? Y nosotros utilizamos eso como estrategia de seducción y es una manera de atraer y mantener la atención del público. Y por último, hay un tercer elemento que sería la implicación emocional. ¿Cómo se consigue esa implicación emocional? Se consigue a través del objetivo, que es ese gran... esa palabra que tanto utilizamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de personaje? De hecho, hablaremos un poco más despacio, insisto, en la cápsula siguiente, pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que nosotros vemos a un personaje que quiere algo y lo quiere mucho y va a hacer todo lo posible por conseguirlo, eso está implicando identificación emocional con él. Y eso provoca implicación y es otro mecanismo de seducción. Así que resumo los tres mecanismos, ¿vale? Primero, todo lo que hay es importante, por tanto, todo para el espectador son pistas para intentar resolver el acertijo que es la obra. Segundo, como hay unas reglas del juego que el espectador va conociendo poco a poco,
aproximadamente debe de conocerlo en los 15-20 primeros minutos del desarrollo de la historia, debe de conocerlo. A partir de ahí el espectador ya sabe en qué género se mueve y más o menos cuáles son los elementos fundamentales de la historia. Entonces, el espectador va a estar todo el rato intentando anticiparse a lo que va a ocurrir. Y eso, nosotros jugamos con eso, como os decía, y en la cita también que os leía de Anne Bogart, vamos dosificándole la información para que siga creyendo que va a adivinar, pero nunca termine de estar seguro de que lo que él cree va a pasar. De hecho, una parte importante es jugar a veces a darle lo que espera y otras veces a sorprenderlo. Y dentro de esta segunda está lo que os he explicado de la ironía dramática. Y por último, la implicación emocional. Es decir, nosotros hay un momento en que cuando vemos a alguien intentando por todos sus medios conseguir algo, nos identificamos con esa persona y queremos que lo logre, ¿vale? Entonces, estas 3 estrategias de seducción son las que utiliza, no son todas, pero para mí son las fundamentales que utiliza la máquina aristotélica. Y de algún modo no. Y lo que hacemos con estas estrategias de seducción es transformarlas en herramientas técnicas que son las que nos van a permitir construir una historia dramáticamente, componerla dramáticamente. Entonces, termino aquí la tercera píldora y en la cuarta espero que me dé tiempo a haceros esta descripción y pequeña explicación de esas herramientas técnicas básicas de la máquina aristotélica y una pequeña reflexión final. A ver si me da tiempo a todo.